Muy buenas tardes. Voy a hablar sobre lo que es el examen neurológico. El examen neurológico, en este caso, como cualquier especialidad, sigue un método clínico. Este método clínico es sumamente importante en la neurología porque alberga desde la historia clínica hasta llegar al diagnóstico final, en donde se reúnen signos y síntomas que nos orienten específicamente al lugar de la lesión, que es sumamente importante en la neurología, como lo decía, porque nos permite establecer qué pruebas diagnósticas nos permiten llegar a establecer el diagnóstico diferencial y los diagnósticos finales, ya sea una tomografía, resonancia, electroencefalograma, punción lumbar, etc. La historia clínica es algo que hemos visto desde quinto, que es en semiología, que lo principal es evitar sugerirle al paciente cuáles son sus síntomas. Por ejemplo, en la cefalea hay diferentes tipos de cefalea y diferentes formas de presentación de cefalea, ya sea una opresiva, ya sea una cefalea que mejora con el reposo, que no mejora con el reposo, que empeora con la actividad física, etc. Es indispensable que el paciente nos cuente cómo es esta cefalea y no nosotros sugerirle a cómo es la cefalea. Es importante también la evolución temporal de los síntomas. No es lo mismo síntomas que sean, en este caso, compatibles con un accidente cerebrovascular que se presenten de forma súbita a síntomas que se presenten de forma gradual. Eso quiere decir a algo que pase de un rato hacia el otro a algo que vaya a pasar de forma consecutiva, que es lo que pasa en pacientes que tienen tumores o lesiones degenerativas. Muchas de las veces el paciente ni siquiera sabe que tiene un tumor, pero sí sabe que tiene un dolor de cabeza, que este dolor de cabeza ya lo lleva tiempo, semanas, meses, pero en el momento de tener una presentación un poco más fuerte al hacerle una resonancia o una tomografía, se ve que era un tumor cerebral. Información básica sobre antecedentes, si tiene viajes, si es hipertenso arterial, si es diabético, si es que fuma, son importantes, más que todo en accidentes cerebrovasculares. También, por ejemplo, una paciente que presente convulsión, rigidez de nuca y tiene como antecedentes varias relaciones sexuales, podemos pensar en un herpes virus tranquilamente, una encefalitis por herpes virus, y tener en cuenta el estado mental del paciente, que no es lo mismo un paciente que se encuentra en estado de coma, o un paciente que tiene demencia, a un paciente que se encuentre alerta o vigil. En el caso que el paciente tenga coma o en un estado de demencia, se le pide al familiar que se encuentre cercano que responda a las preguntas. Ya cuando hablamos de examen neurológico, el examen neurológico tiene un contenido extenso, pasando desde el estado mental hasta el equilibrio y marcha, o el examen misceláneo, en que evaluamos pares craneales, parte motor, sensitiva, cerebelo, toda la parte neurológica. ¿Qué evaluamos en el estado mental? El estado mental se divide en dos, lo que es el nivel de conciencia y el contenido de la conciencia. El nivel de la conciencia es simple, que son 4 estados de nivel de conciencia. Alerta o vigil, que es el típico paciente como nosotros, que podemos responder a estímulos, ya sean que no necesitan ser dolorosos para responder, responde a estímulos, es consciente de lo que está pasando. A un paciente somnoliento o unimulado. El paciente somnoliento es aquel paciente que necesita un estímulo sensitivo no doloroso, ojo con la palabra no doloroso, para que éste se mantenga alerta. A diferencia del estuporoso, que necesita un estímulo sensitivo constante doloroso para que éste se mantenga alerta. Esto pasa, digamos, en los pacientes, como nosotros vemos aquí, se realiza esta maniobra, se coge, por ejemplo, un esfero o un lapicero y se presiona la parte unguial, ocasionando dolor para que éste se encuentre alerta. Esto sucede más que todo en pacientes que tienen un daño en el sistema reticular ascendente. Mientras más daño hay en el sistema reticular ascendente que se encuentra en el tronco, más se encuentra dañado o más se encuentra alterado el nivel de conciencia. Y finalmente tenemos el coma, que es un paciente que no responde, un paciente que puede tener posturas anormales, un paciente que tiene una respuesta incompleta y no responde ni a estímulos dolorosos ni a estímulos verbales. A estos pacientes se encuentran afectados, si es que es la parte orgánica, la parte estructural, que principalmente la parte del tálamo, la parte del tronco cefálico o la parte de la sustancia blanca, o la del diencéfalo, que es la parte del tálamo. Cualquier parte, ya sea lesión, que dañe estas partes, va a ocasionar un coma, ya sea estructural. Porque también puede existir un coma endocrino o coma por electrolitos, por ejemplo. Y el contenido de la conciencia, ¿cómo se lo evalúa? Se evalúa a través de test, como lo que es el Mini-Mental Status Examination, que evalúa prácticamente las funciones corticales. ¿Cuáles son las principales funciones corticales? Orientación, memoria, cálculo y lenguaje. Orientación, se le pregunta al paciente cuál es el día, cuál es la fecha, la localización donde se encuentra.
La memoria se le da a un paciente en los objetos y que luego de un tiempo recuerde qué objeto se le dijo que repita, se le dijo que recuerde y que lo repita. La atención, o sea, el cálculo matemático, se evalúa a través de restar de 7 en 7 a partir del 100. Y el lenguaje finalmente se evalúa al paciente que nombre, que repita las frases, que escriba o incluso lea. Sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta entonces una función cortical importante, la orientación. Está evaluando prácticamente lo que es el parietal. La memoria, el temporal, el cálculo, el parietal, y el lenguaje, la parte frontal y también la parte temporal, la parte parietal en parte. Aquí tenemos otro test, que es el Mini Mental State, donde 30 es un score normal, 30 a 28 tiene una persona que es por encima de 70 años y menos de 25 que tiene un deterioro cognitivo. Cuando hablamos del lenguaje, la principal lesión que nosotros tenemos que aprender es el trastorno de la compresión del pensamiento y el riesgo de las palabras, que se le denomina afasia. Hay diferentes tipos de afasias, pero las principales, una afasia motora o de Broca, una afasia sensitiva o de Wernicke, incluso también la afasia nominal, pero también la afasia global cuando se encuentra dañado todo un hemisferio. ¿Qué tienen en este caso? ¿Qué es una afasia de Broca? ¿Qué es una afasia de Wernicke? Cuando hablamos de una afasia motora de Broca, es una afasia en donde el paciente no puede expresarse. Se dice motora porque no puede expresarse. Y una afasia, en este caso sensitiva de Wernicke, el paciente no entiende, pero sí puede expresarse. Entonces, si vamos paso a paso, una afasia motora de Broca, el paciente no puede expresarse, pero sí entiende lo que se le está diciendo. Muy diferente es expresarse a articular. Ahí está la diferencia entre disartria y una afasia. El paciente puede, en este caso, expresarse en una disartria, sin embargo, no puede articular correctamente lo que es la mandíbula con el maxilar. ¿Qué sucede en la afasia sensitiva? En la afasia sensitiva, el paciente puede expresarse, pero no entiende. ¿Y qué es lo común entre estos dos? Que el paciente no puede repetir. Entonces, de ahí se deriva que existen afasias transcorticales. Afasia transcortical motora, afasia transcortical sensitiva. Cuando hablamos de afasia transcortical motora, estamos hablando que el paciente no puede expresarse, tampoco, en este caso, la diferencia es que el paciente sí puede repetir. Muy diferente a lo que pasaba en la fase motora de Broca, que es una fase completa que no puede repetirse. Que es una fase sensitiva, transcortical o transcortical sensitiva. El paciente puede expresarse, el paciente no entiende y sí puede repetir. Entonces, diferencias entre transcorticales y una fase motora o sensitiva completa es la repetición. Si es que el paciente puede repetir, una fase transcortical. Si es que el paciente no puede repetir cualquiera de estas afasias. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fascia nominal y la fascia conductiva. La fascia conductiva se encuentra en una lesión en el fascículo arqueado. Esta afasia conductiva, el paciente entiende, el paciente se expresa, pero en cambio no repite. Y tenemos la otra fascia, que es la fascia, en este caso nominal. El paciente puede hacer todo, puede repetir. El paciente puede, en este caso, expresarse, entiende, pero no puede nombrar los objetos. Cuando tenemos una fascia, en este caso, en la fascia de Broca, tenemos que tener en cuenta que estamos lesionando el lóbulo frontal. Por lo tanto, el lóbulo frontal se suele estar asociado, con este caso, con una hemiplegia. Cuando tenemos una fascia sensitiva, es una lesión del lóbulo parietal, puede estarse asociado con defectos en el campo visual. Tenemos que tener en cuenta eso. Ya cuando vamos a los pares craneales, son 12 pares craneales. Empecemos con el olfatorio, más fácil de evaluar. Se le pide al paciente, ya sea con un algodón o algo que tenga un olor característico, y se le acerca a la nariz tapando un orificio. Tenemos que tener en cuenta también que hay que saber distinguir cuando existen mucosidades o cuando existe una sinusitis que le impida percibir bien el olor. Entonces, una vez que tengamos esto, tenemos que tener en cuenta que una vez que perciba el olor, ver las alteraciones que tiene este paciente, que puede tener. Cuando se encuentra normal o cuando no se encuentra normal, cuando pierde totalmente el olfato, se denomina anosmia. Cuando pierde parcialmente el olfato, hiposmia. Cuando aumenta la percepción del olfato, hiperosmia. Cuando parosmia, en este caso, cuando el paciente tiene una percepción de los objetos contrario a lo que debe ser. Por ejemplo, se le pone al paciente un chocolate y dice que huele a una fruta. Es totalmente contrario a lo que debe percibir y que cosmia es un olor fétido.
¿En quién se ven estas alteraciones? Más que todo en pacientes que tienen una alteración traumática. ¿Por qué? Porque el cerebro, en el momento de hacer un movimiento de contragolpe, las fibras que se encuentran aquí, las fibras del vulvatorias, o sea, del nervio olfatorio, se encuentran atravesando la lámina cribosa. En el momento de hacer un movimiento de contragolpe, estas láminas cribosas estas fibras se lesionan con la lámina cribosa, ocasionando lesiones en el primer par. El óptico, un par que se evalúa en diferentes, en este caso diferentes campos, desde agudeza visual, visión de colores, campos visuales, fondo de ojo y reflejo pupilar. En resumen, tenemos que tener agudeza visual se evalúa a través de autotipos, como es el test de Snellen y Rosenbaum. ¿Cuál es la diferencia? Snellen es letras, Rosenbaum es números. Visión de colores, test de Chihara. En pacientes que son daltónicos, por ejemplo, se ve esto. Campos visuales, compometría por confrontación, que vamos a ver, fondo de ojo, oftalmoscopio y reflejos pupilares con la linterna. Cuando hablamos de una agudeza visual, se lo pone al paciente a 6 metros de un autotipo, ya sea el test de Snellen o de Rosenbaum, y se le pide que vaya leyendo, siendo lo normal 20/20. Eso quiere decir que si es que el paciente tiene 20/25, ya tiene disminución de la agudeza visual. Si es que el paciente no puede leer adecuadamente esto, se va a evaluar diferentes procesos de forma ordenada. Entre esos tenemos visión cuentadedos. Se le pide al paciente que cuente cuántos dedos se encuentran al momento de observar. Si es que no ve el cuentadedos, movimiento de mano, que es visión de bulto. Si es que no ve el visión de bulto con una linterna, visión de luces. Lo haces de forma ordenada, de forma escalonada. Si es que no, puede tener la correcta agudeza visual. Campos visuales, campometría por confrontación. Se pide al paciente que se mire fijamente al examinador y el examinador con la ayuda del dedo se va evaluando cada uno de los campos, sin que el paciente mire hacia los campos, sino que vea, en este caso, recto al examinador y el examinador vaya moviendo los dedos según los campos, comparándolos con los campos que el examinador ve. A esto tenemos diferentes tipos de lesiones y estas lesiones tenemos que nosotros entender un poco de lo que es la vía visual. En forma resumida, la vía visual siempre todo lo que percibe en los diferentes campos que existen lo hace de forma contralateral, de forma contraria, de forma opuesta. Eso quiere decir que las filas nerviosas que pasan por el nervio óptico, este es el nervio óptico, y aquí hay dos campos, campo nasal, que es el que se encuentra acá, y campo temporal, que se encuentra acá. Si nosotros tenemos, en este caso, una lesión que solamente coja los filamentos nasales, miren, por ejemplo, de aquí, de este nervio que es el izquierdo, en este caso, que es el derecho, vamos a tener un daño de solamente el campo temporal. Solo es un ejemplo. Por eso les decía, siempre es contralateral. Este filamento va a proyectar lo que es este campo de acá. Y a esta pérdida de la mitad de un campo se llama hemianopsia. Entonces, ¿qué sucede si nosotros lesionamos todo el nervio? Si lesionamos todo el nervio, ya sea por la forma que sea una lesión isquémica o una lesión estructural, vamos a tener pérdida de la visión del solo ojo donde se lesiona el nervio, de todo el ojo. Pero ¿qué pasa si nosotros lesionamos el quiasma óptico? ¿Dónde se ven las lesiones del quiasma óptico? En pacientes que tienen un microadenoma hipoficiario, un adenoma hipoficiario, muy común en pacientes con acromegalia, que hacen esta presión en el quiasma óptico. Pero como ustedes observan, por el quiasma óptico no pasan los filamentos externos que van a dar las partes nasales, sino que pasan los filamentos internos que dan los campos temporales. Por lo tanto, ocasionamos una visión en túnel denominada hemianopsia porque pierde la mitad de los campos, homónima, bueno, en este caso heterónima o bitemporal. ¿Cuándo denominamos homónima? Homónima denominamos cuando es hacia un solo lado y heterónima cuando es hacia diferentes lados. En este caso es una hemianopsia bitemporal o una hemianopsia heterónima temporal. ¿Por qué? Porque podemos ver que se encuentra daño de los campos temporales. ¿Qué sucede si dañamos la cintilla óptica en cambio? La cintilla óptica en cambio va a la parte de los filamentos externos, como nosotros podemos ver aquí, que va a proyectar la parte nasal. Entonces, si nosotros lesionamos solamente una cintilla óptica, como vemos aquí, vamos a lesionar la parte nasal. Esto es en cambio una hemianopsia, como vemos aquí, homónima contralateral. Y también hay cuadrantanopsias que van a ser prácticamente solamente los cuadrantes. ¿Cómo sabemos
¿Cuándo es una codarontanopsia? Cuando hay en cambio lesión de las radiaciones ópticas, como nosotros vemos aquí. Si las radiaciones ópticas que lesionaron se encuentran en el lóbulo temporal, es una codarontanopsia superior. Si se encuentran en el lóbulo parietal, es una codarontanopsia inferior. Y si lesionamos la cuña occipital o la área visual primaria, tenemos una hemianopsia homónima contralateral, pero con preservación de la mácula. Siguiendo, tenemos la oftalmoscopia. Les decía, se utiliza para prácticamente observar si es que el paciente tiene una papiledema, si es que la papila se encuentra borrosa, si es que se encuentra atrofiada la papila, si tiene diferente color. Una causa de papiledema común es el aumento de la presión intracraneal, por ejemplo. También tenemos que evaluar los reflejos pupilares. ¿Cómo se lo hace? Con una linterna se acerca hacia la pupila y la respuesta correcta, la respuesta fotomotora, debe ser que se contraiga, que exista una miosis del ojo. Una miosis del ojo. Y esta miosis se debe ver reflejada en el otro ojo. Evaluando también el reflejo consensual. Eso quiere decir que el tercer par está bien. ¿Qué evalúas entonces? El reflejo fotomotor. ¿Cuál es el aferente del reflejo fotomotor? El segundo par craneal. ¿Cuál es el eferente? El tercer par craneal. Entonces pones la linterna en el ojo, se contrae, y si el otro ojo se contrae también, está correctamente todo. Pero ¿qué sucede si es que existe una variación en dilataciones o en contracciones entre una pupila y otra? Llamamos anisocoria, cuando las pupilas tienen de tamaño desigual. Y esto ocurre más que todo en pacientes que tienen un daño del tercer nervio, par craneal, o en pacientes que tienen incluso un aneurisma que está presionando este par craneal y está ocasionando este aumento de lo que es la pupila, causando una anisocoria, un daño cerebral que se puede indicar prácticamente cuando solo una pupila se encuentra midriática. Si hay una midriasis en los dos y no hay anisocoria, puede ser una intoxicación por alcohol, una miosis con pupilas puntiformes. Estamos diciendo que por lo general son pacientes con una intoxicación de opioides, ¿sí? Y una isocoria, que es lo normal. Los oculomotores van a permitir, como el nombre dice, el movimiento ocular. El tercero, cuarto y sexto par craneal van a inervar los diferentes músculos oculomotores. ¿Cómo nosotros nos vamos a aprender más fácil? El tercer par craneal inerva todos los músculos oculomotores excepto dos. El primero, que es el oblicuo superior, que va a estar encargado del cuarto par, y el recto lateral, que está encargado del sexto par. ¿Cómo lo examinamos? A diferencia de la campeometría por confrontación, en este caso el paciente sí dirige la mirada hacia los diferentes campos, hacia los diferentes lugares de la mirada. ¿Qué sucedía en la campeometría? Que el paciente solamente miraba recto. Estas lesiones nerviosas ocasionan diplopía. Esta diplopía puede ser horizontal o puede ser vertical. Cuando hablamos de una diplopía horizontal, vamos a ser más que todo los pacientes que tienen una parálisis del tercer par. Y una diplopía vertical, una diplopía vertical, parálisis del cuarto par o incluso también del tercero. ¿Cuáles son las leyes de la diplopía? Son dos. ¿Por qué se da la diplopía en primer lugar? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión del recto lateral que se encuentra justamente acá, ¿qué va a hacer? El recto lateral permite la abducción del ojo, a la abducción. Abducción. Eso quiere decir mirar el ojo, en este caso mi derecho, hacia acá. Si nosotros tenemos una lesión, el recto interno va a jalar, en este caso va a hacer hacia adentro la mirada, porque se encuentra lesionado acá. Entonces, cuando nosotros miramos hacia acá, no va a haber la correcta mirada hacia acá, y este de acá sí va a mirarlo hacia acá. Por lo tanto, el ojo que no mira, vamos a tener diferentes direcciones de mirada, ocasionando diplopía. Entonces, por donde nosotros tengamos más diplopía es para donde va a ver la dirección de la mirada al músculo afectado. Pero ¿cuándo va a desaparecer esta diplopía? Si nosotros tapamos un ojo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la otra dirección del ojo. Las direcciones de los ojos ya no son contrarias y desaparece. Parálisis tercer par izquierdo, como nosotros vemos aquí, se acompaña también de ptosis palpebral, porque el tercer par también se encarga de inervar el músculo del párpado superior y estrabismo emergente. ¿Por qué tercer par izquierdo? Miren, aquí tenemos la ptosis palpebral y aquí, cuando a la paciente se le pide que mire hacia acá, podemos ver que en el momento que este ojo vaya a mirar hacia adentro, no lo viera correctamente. Del cuarto par derecho, la forma fácil de identificar del cuarto par derecho es
a través de la maniobra de Wilczynski, en donde mejora la visión cuando gira la cabeza. Como vemos aquí, aquí tenemos también, existe una desigualdad. Si podemos ver, este se encuentra más hacia arriba, por eso es el cuarto par derecho. Aquí también del sexto par es sumamente fácil. Podemos observar que no hay tosis febral porque no inerva nada del músculo superior, pero sí tenemos en este caso que en el momento que este paciente intente mirar hacia acá, no puede hacerlo porque se encuentra lesionado este recto y este recto interno lo jala hacia adentro. Entre estas lesiones tenemos una lesión muy común que es la oftalmoplia internuclear en el caso de tener pacientes esclerosis múltiple, claro. Esto se debe a que se lesiona el fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial une todos los núcleos de los oculomotores que se encuentran en el menisco medial. Esto de ahí va a hacer que el lado afectado tenga una pérdida de la aducción del ojo, eso quiere decir la mirada hacia adentro, y el ojo contralateral se desplaza hacia afuera con estamos, como podemos ver. Aquí podemos ver que esto es lo normal. Pero ¿qué sucede en el momento de que nosotros le pedimos que el paciente mire hacia acá? El paciente no va a poder abducir este ojo y va a tener un nistagmus contralateral. Cuando hablamos del quinto par craneal, ahora vamos a hablar del trigémino. Es sumamente que nosotros conocemos que tiene tres ramas. Rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama mandibular o maxilar inferior. Estas ramas son diferentes a lo que voy. O sea, que tiene una rama sensitiva y tiene ramas motoras. Cuando hablamos nosotros de ramas sensitivas, la mejor forma de nosotros poder evaluar la rama sensitiva va a ser a través del reflejo corneal. El reflejo corneal tiene dos evaluaciones, o sea, va a evaluar no solo el quinto par craneal, que es la rama oftálmica, sino que también va a evaluar el séptimo par craneal y ya lo vamos a ver. Como observamos, se utiliza un algodón o una gota de agua que le caiga en la córnea y inmediatamente el paciente debe cerrar el ojo. Y también evaluamos la parte motora con el reflejo de la mandíbula, porque como sabemos, el quinto par también va a inervar los masticadores, dándole la parte motora. Entonces se golpea con martillo aquí, viendo la respuesta que tiene el paciente, o se evalúa que el paciente pueda hacer correctamente los movimientos de masticación. Pasando ahora al séptimo par craneal. Ya hemos hablado del séptimo par craneal, como lo dijimos antes. La forma de evaluarlo, una es el reflejo corneal, porque el reflejo corneal tiene de aferente el quinto par y eferente al séptimo par craneal. Y también la función motora del séptimo par craneal es sumamente fácil de evaluarlo. ¿Por qué? Porque es la parte facial, la parte de las expresiones faciales. Entonces, si le pedimos al paciente tranquilamente que infle los cachetes, que arrugue el ceño, que haga expresiones faciales, estamos evaluando el séptimo par craneal. ¿Cuáles son las alteraciones? Y hay dos lesiones importantes, una lesión central y una lesión periférica. ¿Qué tienen sus diferencias claras? Cuando hablamos de una lesión central, estamos hablando de una pérdida total de lo que es el cuadrante inferior contralateral de la lesión. ¿Y por qué no el cuadrante superior? Sumamente, porque si hablamos de lesión central, estamos hablando de una lesión cortical, una lesión supranuclear. El cuadrante superior de la cara, esta parte, este cuadrante superior, se encuentra inervado bicorticalmente. Eso quiere decir que la corteza lo inerva dos veces. Si nosotros tenemos una lesión cortical de un lado, obviamente la otra parte lo va a seguir inervando, manteniéndolo normal. Por eso, una lesión central o supranuclear del facial causa una pérdida o una simetría facial del cuadrante inferior. Mientras que la periférica de Bell hace una pérdida de la hemicara completa, porque ya no estamos lesionando la parte de la corteza, sino que estamos lesionando la parte infranuclear, la parte del nervio, en la que ya recogió la parte bicortical, ya pasó la parte de los núcleos. Entonces, al cortar la parte del nervio, como vemos aquí, perdemos la hemicara contralateral ipsilateral a la lesión. Teniendo diferentes tipos de signos. Signo de Bell, y es por esto que se llama parálisis de Bell, que es la parte blanca del ojo en el momento de la parte de la hemicara afectada. Y el signo de negro, que es prácticamente el movimiento al elevar la mirada del ojo afectado, que es esto de aquí. Aquí podemos ver claramente, esto es una parálisis, como vemos aquí, una parálisis facial periférica o de Bell con signo de Bell. Acá igualmente tenemos una parálisis periférica, pérdida aquí de la expresión facial, pérdida de las arrugas faciales. A diferencia de acá, que es una parálisis facial central, de este lado, podemos ver que el paciente tiene una pérdida de la cuadrante inferior, pero mantiene las arrugas en cuadrante superior.
El octavo par craneal se evalúa lo que es la parte vestibular y la parte coclear. El vestíbulo coclear, la parte coclear es la audición, que es lo que más nos vamos a enfocar ahora, y la vestibular, que es el equilibrio de marcha o nistagmos, que vamos a ver después. Cuando hablamos de la función auditiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta la función auditiva? Que hay dos tipos de maniobras, una maniobra de Weber y otra maniobra de Rinné. La maniobra de Weber, que evalúa la vía aérea, y la maniobra de Rinné evalúa la vía óseo-nerviosa. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Con la ayuda de un diapasón Weber en la coronilla, hacemos que vibre, y si es que este Weber se lateraliza hacia el lado de la lesión, nosotros tenemos que empezar a sospechar que existe una hipoacusia de conducción. ¿Qué es una hipoacusia de conducción? Que el daño es en la parte de la conducción, o sea, en la parte aérea del conducto auditivo. Pero si este Weber se lateraliza hacia el lado sano, nosotros empezamos a sospechar una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué es una hipoacusia neurosensorial? Que la parte auditiva, la parte del conducto está excelente. Lo que está mal es el nervio, ya sea por una lesión del ángulo pontocerebeloso, una lesión del tronco encefálico, etc. ¿Y qué es Rinné? Rinné, en cambio, evalúa la parte nerviosa. Eso quiere decir que tenemos un Rinné positivo, es una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué hacemos? Que el Rinné lo ubicamos en la apófisis mastoides. Al ubicar en la apófisis mastoides, si la transmisión aérea dura el doble que la ósea, estamos teniendo un Rinné positivo. Entonces, juntando todo esto, ¿cuándo es una hipoacusia de conducción? Cuando Weber se lateraliza hacia el lado de la lesión y Rinné sea negativo. ¿Y cuándo es una hipoacusia neurosensorial? Daño del nervio. Weber lateraliza hacia el lado sano y Rinné es positivo. De ahí tenemos el noveno y décimo par craneal. En resumidas cuentas, para hacerlo un poco rápido, esto lo evaluamos a través de un solo reflejo, que es el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso tiene su aferente y su eferente, como todos. Aferente, noveno par craneal, o glosofaringio, y eferente, el décimo par craneal. También tenemos que observar claramente la úvula. Si es que esta úvula se desvía y es en contra del lado de la lesión, podemos sospechar de una lesión del décimo par craneal. El onceavo par craneal, o también espinal, este es un nervio puramente motor. Este nervio se lo evalúa a través de ¿qué? Al ser inervado, o sea, al solo inervar el esternocleidomastoide y el trapecio, se evalúan las funciones que tiene el esternocleidomastoide y el trapecio. El esternocleidomastoide nos permite girar la cabeza, como nosotros vemos, y el trapecio nos permite levantar los hombros. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Se le pide al paciente que gire la cabeza y nosotros ejercemos presión opuesta. Así evaluamos el esternocleidomastoideo. Mientras que el trapecio le evaluamos presionando al paciente aquí y pidiendo que levante los hombros. ¿Cómo evaluamos el doceavo par craneal? También, muy fácil. Primero tenemos que saber que el hipogloso va a inervar los músculos intrínsecos de la lengua. Por lo tanto, va a permitir el movimiento de la lengua correcto. La mejor forma de evaluar, y también que tiene que hablar como así, diciendo palabras como tiki tiki, cosas así, es haciendo que el paciente con la lengua, como nosotros vemos aquí, en este caso, ejerza presión o fuerza hacia la mejilla. ¿Cuáles son las alteraciones? Puede haber atrofia o fasciculaciones en caso de una lesión del motor inferior, como aquí en este caso una atrofia. Examen motor. Es extenso el examen motor, pero para resumirlo, nosotros tenemos que tener un contenido que evaluar si es que existe habilidad muscular a través de una maniobra que les voy a indicar, el volumen muscular a través de la observación, el tono muscular a través de los movimientos que le hacemos al paciente y la fuerza muscular a través de la escala de Daniels. Si hablamos de debilidad muscular, hay diferentes tipos de debilidad muscular, pero lo que nosotros tenemos que tener en claro es que hay un tipo de maniobra que se llama maniobra de Barré-Mingazzini o de Mingazzini-Barré, en el que se pide al paciente que extienda las manos y cierre los ojos. Si es que al momento de cerrar los ojos, estas manos caen, es que el paciente tiene una debilidad ya muscular. Esta debilidad, ya sea de motoneurona superior, tenemos que tener en cuenta, si es que es de motoneurona superior, se tiene que acompañar con los otros signos de motoneurona superior, que son en este caso los otros signos de motoneurona superior, hiperreflexia, hipertonía, etc. En cambio, motoneurona inferior también puede tener una debilidad muscular y debe acompañarse de atrofia, arreflexia y así.
Hablamos de volumen muscular, simplemente con la observación, también se puede palpar, y es sumamente fácil. Un claro ejemplo es cuando nosotros tenemos a un familiar cercano que haya tenido un yeso, y entonces ese yeso le produjo una atrofia por desuso. Claramente no es lo mismo una atrofia por desuso que una atrofia causada por la neurología, o sea, por algo neurológico, como una lesión de la motoneurona inferior. Y se ve que el volumen muscular, o que el tamaño prácticamente, en este caso del miembro, es menor que el otro, comparado con el otro. ¿Sí? Fasciculaciones, que son movimientos subcutáneos que representan contracciones de la unidad motoria que pueden existir en la superficie de los miembros, e hipertrofia, que se los ve prácticamente, por ejemplo, en pacientes que van al gimnasio, que tienen una hipertrofia muscular. Tono muscular. Para abreviar el tono muscular tenemos que saber cuál es la definición de tono muscular. Contracción parcial y pasiva y continua de los músculos. Es lo que nos permite prácticamente estar parados a nosotros. Sucede que este tono muscular se evalúa a través de los movimientos pasivos de cada extremidad. Eso quiere decir los movimientos que nosotros le hacemos al paciente. Entre estas tenemos la principal alteración, que es la rigidez en rueda dentada, que se ve en los pacientes con Parkinson. Si al paciente se le mueve la mano, el momento de moverla no es un movimiento normal, es un movimiento rígido que va saltando como si estuviéramos prácticamente una rueda, por eso es rueda dentado, saltante, cortante. Esto de aquí es en pacientes con Parkinson, ¿sí? También puede ser un tono espástico, un tono duro, o un tono flácido, como es un tono totalmente suave, como si estuviéramos tocando por ejemplo, una similitud, algo como gelatinoso. Fuerza muscular se evalúa a través de la escala de Daniels, que evalúa desde la ausencia de contracción hasta una fuerza normal, observando que existe un movimiento activo, que venza la gravedad y venza la resistencia, en el caso de ser totalmente normal. Los reflejos. Se examinan diferentes tipos de reflejos, empezando los reflejos tendinosos profundos, los reflejos de liberación frontal, que están en pacientes con demencia, en pacientes ancianos, que son los reflejos primitivos, y finalmente los de respuesta plantar, que son de Babinski. Los principales reflejos, y es lo que todos ya hemos venido viendo o que sabemos, son los reflejos tendinosos profundos. Estos de aquí que van a evaluar, que ya sean el bíceps, el reflejo del bíceps, brachioradial, tríceps, rotuliano y tendón de Aquiles. Un ejemplo claro es el rotuliano. Cuando nosotros golpeamos con el martillo justamente en el tendón o en la rótula, en el tendón de la rótula, en el tendón rotuliano, ¿y qué tenemos que tener como respuesta? Una respuesta refleja de extensión. Es lo normal. Pero en el momento de evaluar esos reflejos tendinosos, no solo evaluamos esta respuesta, sino que también evaluamos que las raíces nerviosas se encuentren bien. ¿Qué raíces nerviosas? Por ejemplo, bíceps C5, C6, brachioradial C6, tríceps C7, rotuliano L4 y tendón de Aquiles C1. Una forma fácil de aprenderse es la mnemotecnia árbitro, en donde A, en este caso del tendón de Aquiles, es S1, B de bíceps es, en este caso, A, después me toca tendón de Aquiles, A de tendón de Aquiles, S1, R de árbitro, rotuliano, L4, B, bíceps, C5, C6, y 3 de árbitro de tríceps, C7. Eso es una mnemotecnia. Y también tenemos que evaluar la magnitud del reflejo, en donde cuando no hay nada de reflejo, hay reflexia. Y cuando hay demasiado reflejo, cuando el reflejo es demasiado exagerado, clonus, evaluado por los más que nosotros vemos aquí. La respuesta plantar, o también denominado signo de Babinski, respuesta plantar en extensión, signo de Babinski. ¿Cuándo el signo de Babinski es normal? Recordamos que el signo de Babinski es normal cuando el paciente es un paciente pediátrico neonato, porque todavía no se ha mielinizado totalmente la vía de la motoneurona o la vía espinal. Si nosotros tenemos una respuesta plantar en flexión al pasar, en este caso, el instrumento de esta forma por la parte del pie, y es en flexión, es normal. Pero si es en extensión, nos indica una lesión de motoneurona superior. El examen sensitivo, ¿qué evaluamos? Evaluamos prácticamente las dos vías sensitivas principales. ¿Cuáles son? La vía espinotalámica o del dolor y la vía de propiocepción, que es la de Gold y Burdach. ¿Cómo evaluamos la propiocepción y la vibración? La vibración fácilmente con el diapasón, vibramos en una parte cerca, ya sea en el esternón o el mentón del paciente, y tiene que sentir esta vibración.
Pero de percepción, el paciente cierra los ojos y que nosotros le movemos el dedo del paciente. En el momento que el paciente esté cerrado los ojos y nosotros movamos el dedo, el paciente tiene que indicarnos hacia qué dirección se movió el dedo. ¿Cómo evaluamos la parte del dolor, el tacto ligero y todo eso? Prácticamente, si es que es temperatura, evaluamos con algo frío, se acerca algo frío, si es que el paciente percibe este frío que se encuentre caliente correctamente, pinchazo puede ser con un alfiler correctamente desinfectado, o tacto ligero con un algodón, que en este caso estimule. ¿Cómo evaluamos en cambio la sensibilidad cortical? Hay otro tipo de sensibilidades, aquí evaluamos grafestesia, histerognosis. La grafestesia indicamos en este caso números o letras en la palma de la mano, y esto nos indica que el paciente tiene que decirnos qué número se dibujó o qué es lo que está pasando para indicar esto que se encuentra normal, y histerognosis que identifique los objetos cerrados los ojos. ¿Cómo evaluamos el cerebelo? El cerebelo se evalúa a través de maniobras simples, como es el maniobra de índice de nariz o talón rodilla. Aquí manejamos el índice de nariz, que el paciente va a ir tocándose la nariz y el índice, y nosotros cambiando el examinador de lugar, que se lo haga correctamente. Y lo mismo con talón rodilla. También se evalúan los movimientos alternantes. Recordemos que el cerebelo es el encargado de los movimientos prácticamente finos y de coordinar correctamente los movimientos. A estos movimientos alternantes se denomina diacocinesia, que es movimiento supino y prono. Si es que no existe correctamente estos movimientos, se denomina disdiacocinesia. Y finalmente tenemos la prueba de Holmes. Esta prueba de Holmes, como les decía, el cerebelo está encargado de los movimientos coordinados. Se le pide al paciente que ejerza una fuerza en contra del examinador. Yo soy el examinador, es el paciente, y al momento de que se le quita al examinador la mano, el paciente tiene que saber detener y no golpearse la cara. Si es que se golpea o se va muy hacia atrás, es porque no tiene la coordinación adecuada y es una prueba de Holmes positiva. El misceláneo, tenemos diferentes signos, signo de Kerning, signo de Brusinski, que nos indica meningitis o una irritación meningia, que puede ser producto de una hemorragia subaracnoidea o producto de la meningitis propia. Y el signo de esclerosis múltiple, el fenómeno de Ledermitti y Utetov. Ledermitti es la sensación de choque eléctrico, un aumento de flexión de la cabeza, y signo de Tov, el aumento de los síntomas de la esclerosis múltiple en el momento de aumentar la temperatura corporal. Ahí podemos ver Kerning, aquí podemos ver Brusinski. Finalmente, ¿cómo evaluamos marcha y postura? Para evaluar marcha y postura, primero tenemos que ver pacientes se encuentren en una correcta postura, no se encuentren encorvado, que eso nos va a indicar por lo general pacientes encorvados, estáticos, un paciente con Parkinson. Y se le observa al paciente que se encuentre cómo se encuentra caminando hacia nosotros. Y también se le realiza la marcha de tándem, que es que el paciente camine en línea recta mientras se toca un talón de pie con la punta de otro de cada paso, como nosotros observamos acá. En este caso, aquí están las marchas que nosotros podemos tener. Una marcha normal, la de tándem es que el paciente se tocara esta pierna de aquí con la de acá, de forma así. Y también tenemos finalmente el test de Romberg. El test de Romberg puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando existe una lesión del cordón posterior de la médula. ¿Cómo se lo hace? El paciente se encuentra de pie, se le tapa los ojos. Si es que el paciente se tiembla o se cae, es un test de Romberg positivo. Pero si es que el paciente, estando con los ojos abiertos y cerrados, se tiembla o se cae, es un Romberg negativo e indica ataxia cerebelosa. Muchas gracias.